Muy bien. Tiene su Biblia, vamos a ir esta mañana nuevamente al pasaje que nos llevó Jacob esta mañana en el libro a los Efesios, capítulo 6. This morning we're going to be reading in the book of Ephesians, chapter 6. And by the way, I want to present to you this challenge. Quiero presentarles este desafío, a ver cuántos se quieren unir conmigo. El desafío es que memoricemos en las próximas semanas los versículos del 10 al 20. The challenge for us is to memorize these verses from verse 10 to verse 20. You think you can do it? Yes. Por lo menos dos están. Bueno, ya somos tres, pero si quiere unirse, hermano, póngase las pilas, como dicen allá en el rancho, y vamos a memorizar estos versículos. Vamos a leer los versículos 10 y 11 porque nos estaremos enfocando en este tema esta mañana. We're going to be reading verses 10 and 11, and I'm going to ask you if you can stand with me and read God's word with reverence. Solamente leeremos los versículos 10 y 11. Y dice así la palabra de Dios, juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Padre bendito, en esta mañana te alabamos por este hermoso día que tú nos has regalado. Señor, desde muy temprano hemos estado oyendo tu voz. Gracias te damos, Dios, porque estamos en tu casa y podemos con nuestros hermanos adorarte. Padre, en este momento te pedimos que tú abras nuestros ojos espirituales para poder apreciar la belleza de tu palabra. Heavenly Father, we thank you this morning because we are here with our brothers and sisters, worshiping you, exalting your name, proclaiming your greatness. And my prayer in this moment is that you open our eyes so we can see the beauty of your word. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. El pastor llamado A.W. Tozer dijo lo siguiente, que este mundo es un parque de diversiones en lugar de un campo de batalla. Es lo que ahora ha sido aceptado y practicado por la gran mayoría de los cristianos. A.W. Tozer said, "This world is an amusement park rather than a battlefield, is what has now been accepted and practiced by the vast majority of Christians." Esta mañana vamos a comenzar una nueva serie de sermones basada en Efesios 6, los versículos del 10 al 20. This morning we will begin a new series based on Ephesians chapter 6, verses 10 through 20. Y a través de estos versículos que vamos a estar mirando en las próximas semanas, And throughout these verses that we will be looking at the following weeks, miraremos las instrucciones de Dios para nosotros en esta batalla que tenemos. we will look at God's instructions to face the battle that we face. Creo que lo que dice el hermano Tozer es una gran realidad. I think what A.W. Tozer says is a reality. El cristianismo no es un campo de diversión, Christianity is not an amusement park. es un campo de batalla. It is a battlefield. Y creo que es importante que no ignoremos que cuando una persona se entrega a Cristo, And it's important to understand and not ignore that when someone commits their life to Christ, a partir de ese momento from that moment on, te conviertes en un enemigo de Satanás. you become Satan's enemy. Pero quiero que miremos y quiero que me acompañe en esta carta de Efesios rapiditamente. Now I want us to quickly look at, through Ephesians, ¿Cuál es la realidad de una persona sin Cristo? the reality of a person without Christ.
Creo que el capítulo 2 lo describe de una manera muy clara. Ephesians 2 describes it very clearly. En los versículos 1 y el versículo 5 nos dice ahí que una persona sin Cristo se encuentra muerta en delitos y pecados. And we find in Ephesians 2, 1 and 5 that a person without Christ is dead in their sin and trespasses. Dice el versículo 3 que cuando estamos sin Cristo vivimos haciendo la voluntad de la carne. And verse 3 says that without Christ, we do the will of the flesh. En ese mismo versículo 3, la palabra de Dios nos declara que somos no hijos de Dios, pero hijos de ira. And in verse 3, we are told that we are children of wrath, not children of God. En el versículo 12 nos dice que estábamos sin Cristo. And in verse 12, it says that we are without Christ. En ese mismo versículo 12 nos dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. And in that same verse, we find that we are without hope and without God in the world. En el versículo 13 nos dice que estábamos lejos de Dios. And in verse 13, we see that we are far off from God. Y el versículo 19 nos dice que éramos extraños para Dios. And in verse 19, we are seen as strangers. Cuando juntamos todas estas descripciones que nos da la palabra de Dios, Now, when we put together all these descriptions that are in the Bible de una persona que se encuentra sin Cristo of a person without Christ, y a consecuencia de encontrarnos sin Cristo, and because we find ourselves without Christ, la palabra de Dios dice que nos encontramos como enemigos de Dios. Scripture tells us that we find ourselves as enemies of God. Quiero decirte esta mañana, si tú estás aquí, Now, I want to tell you this morning que si tú no tienes una relación personal con Dios por medio de Cristo, that if you don't have a personal relationship with Christ through Jesus, que si tú no te has arrepentido de tu pecado, if you have not repented of your sin, que si tú no has confesado a Jesucristo como el Señor de tu vida, if you have not confessed Jesus as the Lord of your life, la palabra de Dios dice que tú te encuentras en esa condición. Scripture says that that is your condition. Tú te encuentras muerto, You're dead, tú estás haciendo la voluntad de la you're carne, doing the will of the flesh, tú eres un hijo de ira, you're a child of tú wrath, estás sin Cristo, without tú Christ, estás sin esperanza, without hope, tú estás sin Dios, without tú God, estás lejos de Dios, you're far from tú eres God, extraño para Dios. and you're a stranger to God. Y a consecuencia de eso, And because of that, no yo, es la palabra de Dios, not I, but God's word, dice que eres un enemigo de Dios. it says that you are an enemy of God. Romanos 5:10 lo dice muy claramente. Romans 5:10 states it clearly. Dice lo siguiente: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dice ahí que éramos enemigos de Dios So here it says that we were enemies of God, y que fuimos reconciliados con Dios. but now we can be reconciled with God. Tú puedes solucionar eso. Now you can bring resolution to De that. hecho, tú lo puedes hacer este mismo día. You can do that today. Y al final de este mensaje voy a explicar un poquito más cómo puedes hacer eso. And at the end of the message, I'll explain how you could do that. Pero por otro lado, quiero que veamos el otro lado de esta situación. Now I also want us to look at the other side of the situation. Lo primero que dije es cuando una persona está sin Cristo. So first of all, I said that a person without Christ, Pero mira lo que sucede cuando una persona tiene a Cristo. but now let's see what happens when someone does have Christ. Y creo que el capítulo 1 lo describe de una manera muy preciosa también, a diferencia del capítulo 2. And now we can see this in chapter 1 described in a very beautiful way. Dice capítulo 1, versículo 3, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Verse 3 says that we have been blessed with every spiritual blessing. Dice el versículo 5 que hemos sido adoptados como hijos de Dios. And verse 5 that we have been adopted as children of God. Ya no hijos de ira, como dice el capítulo 2, No longer children of wrath, pero ahora hijos de Dios. but now children of God. Dice el versículo 7 que hemos recibido perdón de pecados. Verse 7 says that we have received forgiveness of sin.
Versículo 9 nos dice que Él ahora nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. And verse 9, he has made known to us the mystery of his will. Versículo 13 nos dice que nos ha sellado con el Espíritu Santo. Verse 13, he has sealed us with the Holy Spirit. En el capítulo 2, versículo 1, nos dice que nos ha dado vida cuando antes estábamos muertos. In Ephesians 2:1, it says that he gave us life when we were dead. En el capítulo 2, versículo 6, nos dice que nos ha resucitado con Cristo. In Ephesians 2:6, it says that he has resurrected us with Christ. En ese mismo versículo 6 dice que nos ha sentado en los lugares celestiales. And in that same verse, he has seated us in the heavenly places. Y en el versículo 19 nos dice que ahora somos miembros de la familia de Dios. And in verse 19, it says that we are members of God's family. Hermano, estas son unas pocas de las muchas bendiciones que una persona recibe cuando tiene a Cristo. Now, these are just a few of the many blessings that we receive when we are with Christ. Pero a consecuencia de eso, But because of that, cuando tú has dado ese paso de fe, when you've given that step of faith, ahora te conviertes en un enemigo de Satanás. now you become an enemy of Satan. Mira qué contraste. Do you see the contrast? Hace un momento te decía que la persona que no tiene a Cristo A moment ago, I said someone without Christ es un enemigo de Dios. is an enemy of God, Pero aquel que tiene a Cristo but he who has Christ ahora es un enemigo de Satanás. is now an enemy of Satan. ¿En qué momento una persona se convierte en enemigo de Satanás? So, at what moment does one become Satan's enemy? Creo que desde el momento de su nacimiento espiritual, And I believe it's from the moment of his spiritual birth. desde el momento que esa persona ha pasado de las tinieblas a la luz. That moment when he is moved from darkness to light. Desde ese momento quiero decirte que Satanás procurará hacerte daño. From that moment, Satan will seek to harm you. Pero esto se va a ir incrementando. And this will increase. Los ataques se van a ir haciendo más fuertes The attacks will be stronger en la medida que empecemos a hacer lo siguiente. as we do the following. Y creo que el capítulo 4 nos describe cómo se van a arreciar esos ataques. And in chapter 4 of Ephesians, we'll see how those will come about. En el versículo 1 vamos a mirar que cuando tú y yo empezamos a vivir de acuerdo a ese llamado que se nos ha hecho, We see in verse 1 that this happens when we start living according to the vocation that we have been called. en el versículo 2 cuando empezamos a andar en humildad y no en orgullo, In verse 2, when we begin to walk in humility and not pride. en el versículo 17 cuando empezamos a ya no andar como los otros gentiles, And in verse 17, when we no longer walk like the other Gentiles. en el versículo 22 cuando empezamos a vestirnos del nuevo hombre, And in verse 22, when we dress ourselves in the new man. en el versículo 25 cuando empezamos a hablar la verdad y dejamos la mentira, And in verse 25, when we speak truth and stop lying. en el versículo 32 cuando empezamos o estamos dispuestos a perdonar y ya no guardamos rencor, And in verse 32, when we start to forgive and not hold grudges. en el capítulo 5 versículo 1 cuando empezamos a ser imitadores de Dios, Chapter 5, verse 1, when we start to imitate God. en el capítulo 5 versículo 8 cuando andamos en luz y no en tinieblas. And in 5:8, when we walk in the light and not in darkness. ¿Qué estoy diciendo con todo esto, hermano? So what am I saying with all of this? Primeramente ya mencioné que en el momento que una persona se entrega a Cristo, Like I've mentioned, the moment someone surrenders to Christ, Satanás buscará cómo hacerle daño. Satan will look out in ways how to harm him. Pero en la medida, oye esto, en la medida que tú y yo nos acerquemos más a Dios, But in the measure that we seek out more of God, en la medida que tú y yo estemos empezando a buscar cómo obedecerle, but when we start looking on how to obey him, en la medida en que tú y yo empecemos a vivir diferente, and the way we start living como differently, ya lo hemos mencionado aquí, like I've mentioned here, a empezar a vestirnos del nuevo hombre, to start dressing ourselves in the new man, empezar a decir la verdad, start speaking truth, empezar a decir a ser honestos, being honest, empezar a ser fieles, being faithful,
empezar a vivir en santidad. living in holiness. En el momento que tú y yo empezamos a hacer eso, The moment you and I begin to do this, los ataques se van a arreciar contra tu vida. the attacks will become greater. Por eso lo que dice el hermano A.W. Tozer, el cristianismo no es un campo de diversiones. And that is why A.W. Tozer says that Christianity is not an amusement park. Es un campo de batalla. It is a battlefield. Creo que el capítulo 6, en los versículos 10 al 20, I think chapter 6 of Ephesians, verses 10 through 20, nos da instrucciones muy claras gives us clear instructions de cómo estar preparados para enfrentar esta lucha. how to be prepared and face this battle. No recuerdo quién lo escuché, pero decía este hermano que cuando viene a Satanás, I remember someone said that when it comes to Satan, podemos tomar dos extremos we could take two extremes, y los dos extremos son peligrosos. and both of them are dangerous. Por un lado, dice, hay personas que miran a Satanás o demonios por todos lados. You know, and so on one side, everybody sees demons or Satan everywhere. Se cayó una taza. Ay, fue el diablo. You know, a cup falls and oh, that was the devil. Se fue la luz. The lights went out Ay, fue el diablo. and that was the devil. Y no, tal vez fue alguien que apagó el switch. You know, maybe somebody just turned off the switch. Pero se llegan a tomar muchas veces esos extremos. But some take that extreme. Por otro lado, dice, está el otro extremo, Now there's the other extreme donde hay personas que dicen, no, el diablo no existe. where someone says he doesn't exist. Es un cuento. It's just a legend. Aún recuerdo a un señor que llegó a decir, yo soy el diablo. I remember once someone said, I'm the devil. Son dos extremos, dice, que tenemos que tener mucho cuidado con ellos. And two extremes that we need to be very careful. La palabra de Dios nos habla de este personaje. Scripture talks about this person. Y como dije, en las próximas semanas estaremos hablando de ello. And in the following weeks, we'll be talking about Y this. quiero aclarar, no vayas a salir diciendo, oh, estamos estudiando al diablo. Now, I want you to be clear. Don't go out saying that we're studying the devil. No, ese personaje no tiene lugar aquí. he does not have a place here. Pero sí debemos que estar preparados para enfrentar a este enemigo. But we do need to be prepared on how to face this La enemy. escritura lo describe como poderoso. Scripture says he is powerful. Y estaremos mirando, como te dije, algunas de estas descripciones que nos da la palabra de Dios. And we'll be looking at some of the descriptions that Scripture gives us. Pero esta mañana quiero que miremos en el tiempo que nos queda por lo menos tres cosas que encontramos en los versículos 10 y 11. But this morning, I want us to look at three things that we find in verses 10 and 11. Y lo primero le he titulado, para enfrentar esta lucha, tenemos que fortalecernos en el Señor. And the first one is, to face this battle, we need to strengthen ourselves in the Lord. Quiero que note el versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos. Este es un llamado a creyentes. So look at verse 10. It says, finally, my brothers, this is a calling to believers. Este es un llamado a aquellos que han establecido una relación con Dios. This is for those that have established a relationship with God. Es aquellos que ahora están caminando con Dios. Those are that are walking with God. No olvides, desde el momento que tú te entregas a Cristo, Don't forget, the moment you surrender to Christ, desde ese momento ahora tú eres enemigo de Satanás. from that moment you become Satan's enemy. Y quiero que notes que en este versículo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. And that verse says, be strong in the Lord and in the strength of his might. Este es un verbo que se encuentra en imperativo. This is an imperative verb that we find. Es una orden. It's an order. No es si queremos. It's not that if we want, No es si nos parece. not if I want it to be or like Dice, it, hermano, tienes que estar fortalecido en el Señor. but he's saying be strong in the Lord. Tienes que nutrirte de Él. You need to be nourishing yourself with him. Enfrentar esta lucha To face this battle, no la puedes hacer tú solo. you cannot do it on your own. No la puedes hacer con tus propias You fuerzas. cannot do it on your own strength. En el libro de los Hechos hay una historia In the book of Acts, there is a story donde unos individuos quisieron expulsar a unos que estaban endemoniados. where some men wanted to expel some demons. La historia termina muy trágica porque estos individuos salieron golpeados y desnudos. The story is pretty tragic because these individuals ran off naked and beaten. De hecho, el demonio les dice,
¿quiénes son ustedes? The demon even confronts him and says, "Who are you?" Yo sé quién es Jesucristo, Says, "I know who Christ is, pero no sé quiénes son ustedes. but I not know who you are." Hermano, enfrentar esta lucha no es enfrentarla con nuestras propias fuerzas, Facing this battle cannot be done in our own strength, con nuestras habilidades o capacidades. with our own abilities. Dice este pasaje, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. To be strong in the Lord and in the strength of His might. Quiero decirte que no es a través de tácticas o de técnicas. It's not through technique, No es a través de fortalecerte en su palabra. but it is being strengthened in His word, Fortalecernos en su palabra a través de conocerla. through knowing His word. Conocer su palabra es muy importante para el creyente. Knowing God's word is very important to the believer. Cuando hablemos sobre la armadura espiritual, When we talk about the armor of en God, el versículo en Efesios 6, dice ahí en el versículo 17, verse 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice aquí que la palabra de Dios es nuestra arma, here we see that God's word is our weapon. es nuestra arma de defensa It is our defense weapon, y es también nuestra arma de ataque. but also to attack. Y por eso es muy importante que como creyentes conozcamos la palabra de Dios. And that's why it's so important that as believers we know God's word. Me causa mucho consuelo cuando escucho hermanos que preguntan sobre la palabra de Dios. It's very comforting when I hear brothers asking about God's word, Especialmente ahora que hemos estado teniendo este programa de lectura bíblica. especially now with this program of our scripture reading. Han surgido muchas preguntas y eso ha sido muy bueno. There has been a lot of questions, and that's Y hay good. hermanos, hermanas que llaman, que preguntan And brothers and sisters are calling, asking, y que están interesados en conocer más, and are interested in knowing more, en ahondar más en el conocimiento de la palabra de Dios. to dig deeper in the knowledge of God's word. Hermanos, si no estamos en la palabra de Dios, Brothers, if we are not in God's word, no vamos a estar fortalecidos para esta batalla. we will not be strengthened for this battle. Recuerda, el apóstol Pedro dice que la palabra de Dios es como leche espiritual. Remember, Peter tells us that God's word is like spiritual milk. Es el alimento para el creyente. It is our food. Si no estamos alimentándonos, vamos a experimentar consecuencias. And if we're not feeding ourselves, we'll see consequences. ¿Recuerdas algún periodo en tu vida cuando has pasado por tal vez hambre? Do you remember a time when maybe you've gone through hunger? Hay consecuencias, There's consequences. hay You debilitamiento, feel weak. hay mareos, You get dizzy. hay desmayos, Faint maybe. porque una persona no está alimentándose físicamente. Because they're not physically eating. Quiero decirte que también sucede en nuestra vida espiritual. But this happens also in our spiritual life. Nuestra alma necesita ser alimentada, Our soul needs to be fed necesita ser alimentada con los nutrientes que necesita, with the good nutrients that it needs. no con chatarra, no con basura, Not with junk food, pero con la palabra de Dios. but with God's word. Por eso, hermano, esto es importante y dice el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. And that's why it's so strong, and we see here, be strong in the Lord and be strengthened in his might. Fortaleceos por medio de nuestra comunión con Él. We need to be strengthening ourselves through our communion with the Father. ¿Cómo está nuestra vida de oración? How is our prayer time? Hermano, esto es importantísimo. This is so important. No solamente debemos de orar cuando vamos a comer nuestros alimentos. It's not only praying when we're about to eat. Más adelante estaremos mirando la importancia de la oración en esta batalla. And later on, we'll see the importance of prayer when we're in this battle. De hecho, los versículos del 18 en adelante, el apóstol nos habla de esto con mucho interés. And the apostle speaks about this very earnestly from verses 18 on. ¿Cómo está nuestra vida de oración? How is our prayer life? Sabe que no hablamos mucho de esto y creo que debe ser tiempo que empecemos a mencionarlo. Now, we haven't talked about this a lot, but I think it's time that we do. El ayuno y la oración son dos prácticas espirituales muy importantes en la vida de un creyente. Prayer and fasting are two practices that are very important for the believer. El ayuno y la oración nos deben de
poner y acercarnos más en nuestra comunión con Dios. Prayer and fasting draws closer to God Claro, cuando lo hacemos debidamente, when we do it correctly, cuando lo hacemos con la actitud when correcta. we do it with the right attitude. El Señor Jesús dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. In John 15:5, the Lord Jesus said, separated from Christ, we can do nothing. Para enfrentar esta lucha necesitamos fortalecernos en el Señor. To face this battle, we need to be strengthened in the Lord. Pero también para enfrentar esta lucha tenemos que vestirnos apropiadamente. And secondly, to face this battle, we have to dress appropriately. Quiero que notes conmigo, si tienes tu Biblia en Efesios, And I want you to notice here in Ephesians en el versículo 11 y en el versículo 13. chapter 6, verses 11 and 13. Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Y el versículo 13 nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. So we see the verses say, 11, put on the full armor of God, and verse 13, take up the full armor of God. El apóstol Pablo usa el contexto militar de su tiempo. Now, Paul uses the context of his time. Y no olvidemos que en muchas ocasiones, en varias ocasiones, él estuvo encarcelado. Now, remember that Paul was in prison in a few times. Y en el libro de los Hechos nos dice que él estuvo junto a un soldado romano que estaba constantemente a su lado vigilándolo. And in the book of Acts, we see that there was a Roman soldier by his side constantly watching over him. El ejército romano tenía una posición muy principal en ese tiempo en el imperio. And the Roman soldiers had a prominent role in that time. Y es con esa imagen de un soldado And is with this image of a soldier que el apóstol nos presenta estos versículos. that the Apostle Paul presents these verses. Y nos dice que debemos de vestirnos y de tomar la armadura de Dios. And it says that we are to take up the full armor of God. Hermano, para enfrentar esta lucha tenemos que tomar esta armadura de la cual estaremos hablando en las próximas semanas. And to face this battle, we need to take up this armor, and we'll be talking about this. Quiero que notes con qué propósito debemos de hacerlo. So I want us to notice the purpose. En el versículo 11 nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. And verse 11 tells us that it is to stand firm against the schemes of the devil. Dice que cuando tú tomas esta armadura, So when you take up this armor, cuando tú estás fortalecido en el Señor, when you are strengthened in the Lord, dice, te va a ayudar para que estés firme, it says it will help you to stand firm para que no desmayes, so that you will not fail, para que no seas herido, that you will not be hurt. para que no seas lastimado. Encontramos en el versículo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Verse 13, to be able to resist on the bad day. No solamente estar firme, So not only to be firm, dice, pero también para que puedas resistir en el día malo. but also to be able to resist on the bad day. ¿Cuál es ese día malo? So when is that bad day? ¿A qué se está refiriendo? What is it making reference to? Bueno, lo estaremos hablando prontamente. And we'll be talking about that. Pero también dice ahí, versículo 16, And now verse 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. and verse 16 is so that you may be able to put out the fiery darts. Quiero que leas esa frase, dardos de fuego. And remember, it says fiery darts. Esto nos dice que este no es un campo de diversiones, Again, this is not an amusement park donde se te van a lanzar, hermano, bolitas de algodón. but you will be thrown little cotton balls. No dice así, ¿verdad? That's not what it says, Dice dardos de fuego. but it says fiery darts. Es ese Marcos, ¿verdad?
Marcos, van a ser lanzados dardos de fuego contra ti. Noé, van a ser lanzados dardos de fuego contra ti. Y contra todos aquellos que están siguiendo a Cristo Jesús. And the fiery darts will be against all those that are following Jesus Christ. Por eso, para enfrentar esta batalla, And that is why to face this battle, dice la palabra de Dios, tienes que tener la armadura de Dios. God's word says you need to have the full armor. Pero en tercer lugar, And thirdly, para enfrentar esta lucha, to be able to face this battle, tenemos que conocer cuáles son las estrategias del enemigo. we have to know the strategies of the enemy. Mira el versículo 11, Look 11, at- perdón. Look at verse 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Quiero que note esta palabra acechanzas. En otras versiones utiliza la palabra estrategias. So look at this word, schemes or strategies. Y la palabra que se usa en el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento es la palabra metodeia, de donde tomamos la palabra en castellano metodología. And the origin of the word is methodeia, where we get the word mythology. Esto tiene mucha relevancia porque el apóstol Pablo dice, para que podáis estar firme contra la metodología, los métodos que Satanás utiliza o las estrategias para atacarte. That's why this is so relevant when Paul says that we need to put on the full armor to be firm against the schemes, the methods, or the strategies of the devil. En la palabra de Dios hay por lo menos 3 figuras en cómo Satanás opera para atacar a los creyentes. And in God's word, we see at least 3 different ways that the devil works to attack the Christians. Y la primera lo describe como un cazador que pone trampas. And the first one, he is described like a hunter that sets out traps. Si tú has conocido o has oído de personas que hacen cacería, Now, if you've ever heard of or known a hunter, muchos ponen trampas en lugares secretos they hide traps para que cuando venga o pase el animal so that when their prey comes, sea atrapado ahí en esa trampa it could be trapped. o caiga en esa They'll trampa. fall into it. En primera de Timoteo capítulo 3 versículo 7, Now, in 1 Timothy 3:7, cuando el apóstol Pablo está escribiendo de aquellos que quieren ser obispos, when Paul is writing of those who want to be bishops or elders, dice primera de Timoteo 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Oye esto, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. and it says so that he may not fall into disgrace, into the snare of the devil. Hermano, el enemigo te va a poner trampas. The enemy will set out snares for you. Hermano José y Rebeca, el enemigo les va a poner trampas. Alfredo te va a poner trampas para que tú caigas en esa trampa. Brothers, he will set out snares so that you would fall. Otra figura que encontramos en la escritura es como un comandante militar. Now, the other figure we find is he is seen as a military commander Que empieza a hacer maquinaciones who does schemes, para ver cómo va a destruir a su contrincante. and he's looking at ways of destroying his enemy. Segunda a los Corintios 2:11 And in 2 Corinthians 2:11, dice lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, ponga atención a esa palabra, dice, sus maquinaciones. and in this verse we see that we are not ignorant of his designs.
Dice que Él está constantemente haciendo maquinaciones. So he is constantly scheming, Está constantemente haciendo planes, making plans como un estratega militar. with strategies. ¿Cómo puedo tumbar a Javier Hernández? How will I make you fall? ¿Cómo puedo hacerle daño a Daniel Doña? How will I hurt Daniel? ¿Cómo puedo hacerle daño a Jocelina Álvarez? Está constantemente haciendo planes y maquinaciones. Constantly making plans on how he can hurt the believers. Y en Efesios 6:11, In Ephesians ya 6:11, leímos, dice, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. so that you can stand firm against the schemes of the devil. Para enfrentar esta batalla, hermano, necesitamos no solamente estar fortalecidos en el Señor, So to face this battle, not only do we need to be strengthened in the Lord, no solamente tener la armadura espiritual con nosotros, and not only having the full armor of God with us, pero estar alerta contra sus acechanzas. but also be alert against his strategies. ¿Cuáles son algunas de las acechanzas que Satanás pone con nosotros? So, what are some of these strategies that Satan puts against us? Probablemente esta mañana solamente miraremos una, pero tengo varias contigo. Las voy a compartir rapiditamente. I'll share them very briefly. Distorsionando o negando la palabra de Dios. First, distorting or denying the word of God, Introduciendo falsas doctrinas a la iglesia. introducing false doctrines into the church, Nos ataca por medio de la persecución. attacks through persecution, Pone estorbos para que no sigamos congregándonos o sirviendo al Señor. putting obstacles in our way so we do not congregate or serve the Lord. Nos seduce con las atracciones de este mundo. Seduces us with the attractions of this world. Nos acusa delante de Dios. He's accusing us before God, Pone tentaciones en nuestro camino. putting temptation in our way, Nos aflige con enfermedades o con tribulaciones. grieves us with illness or tribulations. Y estas son algunas de las muchas estrategias que Él utiliza para atacarnos. And these are just a few of the many schemes he uses. Distorsionando o negando la palabra de Dios. Distorting or denying the word of God. Creo que el ejemplo más práctico y claro lo tenemos desde el principio de la creación. We have a very clear example from the beginning of creation. En el libro de Génesis In Genesis, hay una serie de preguntas que son muy importantes de notarlas. there's a series of questions made that are important to notice. Pero en el capítulo 3 del libro de Génesis Genesis chapter 3, encontramos a la humanidad, Adán y Eva, sobre el planeta Tierra. we find Adam and Eve on earth, Ellos gozan de plena comunión con Dios. and they are enjoying complete communion with God. Tienen todo a su disposición, They had everything at their disposal, excepto lo que Dios les ha dicho que no toquen. except for what God had told them not to touch. Y lo tienen claro. And it's clear, Pero mira conmigo el versículo 1 de Génesis 3. but look at verse 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Y aquí viene la pregunta. So here's the question. ¿Con qué Dios os ha dicho? Quiero que veas esa frase. ¿Con qué Dios os ha dicho? So take note of this phrase. Did God actually say? Cuando está presentando esta pregunta de esta manera, When he's posing this question, lo que prácticamente está diciendo, la palabra de Dios no es certera. what he's saying is God's word is not truth. Está poniendo en tela de duda la palabra de Dios. He's questioning God's word. ¿Con que Dios os ha dicho? Did God actually say? Y hermano, esa es una de las principales estrategias que Satanás va a utilizar.
And this is one of the main strategies that Satan will use. ¿Con que Dios ha dicho? Did God actually say? A través de la historia, Throughout history, la palabra de Dios ha sufrido ataque tras ataque tras ataque, God's word has suffered attack, poniéndose en tela de juicio, being put to question, diciendo que la palabra de Dios no es confiable, saying that it is not trustworthy, diciendo que la palabra de Dios no es verdadera. saying that it's not true. Algunos dicen, no, no le vamos a hacer caso ya a ese libro, Some say we will no longer listen to that book porque es un libro anticuado, because it's old. es un libro que ya no tiene relevancia. It's no longer relevant. Déjame decirte que la palabra de Dios seguirá siendo palabra de Dios. Let me tell you that God's word will continue to be God's Y la word. escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Scripture says that earth will pass away, but his word will not. Pero esta es una de las estrategias principales de Satanás. But this is one of Satan's main strategies. Es distorsionar o negar la palabra de Dios. It's distorting or denying God's word. Por eso mi insistencia con ustedes, hermanos, And that's why I insist with you que seamos como los creyentes de Berea, that we be like the Berean believers, que examinemos las cosas, that we examine everything, que seamos, que tengamos discernimiento. that we would have discernment. Hoy en día hay tantas cosas a nuestro alcance, There's so many things at our reach now. a través de videos, de conferencias, de predicadores. Through preachers, conferences, videos. Hermanos, seamos sabios para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, Let's be wise to discern between good and bad. poder examinar lo que estamos escuchando To examine what we're listening y to compararlo con la palabra de Dios. and compare it to God's word. Otra de las estrategias que Satanás usa cuando viene a la palabra de Dios One of the other strategies that he uses when it comes to God's word es quitar la palabra de los corazones. is removing the word of God from the hearts. Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Uno de los principales medios que Satanás utiliza es quitar la palabra de Dios en nuestro corazón. So Satan also removes God's word from our hearts. Hermano, por eso mi insistencia también, And that is why I insist. memoricemos la escritura, Let's memorize scripture. tengamos la palabra de Dios en nuestros Let's corazones. have God's word in our heart. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Psalm 119:11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against Oh, you. Dios quiera que puedan unirse conmigo a este proyecto Oh, I hope that you will join me in this de project memorizar Efesios 6 del 10 al 20. to memorize Ephesians 6:10 through 20. Hermano, el enemigo quiere arrebatarte la palabra de tu corazón. Brothers, the enemy wants to take God's word from your heart. Que cuando sales de aquí, sales igual que como entraste. That when you leave here, you leave just the same as you entered. Que no te recuerdas de nada. That you can't remember anything. Hermano, mucho ayuda el tomar notas. Taking notes helps so Mucho much. ayuda el poder escuchar lo que estamos, el poder escribir lo que estamos escuchando. Just writing it down, what you're listening to. El enemigo quiere quitar la palabra de Dios del corazón. The enemy wants to remove the word of God from Porque the él heart. sabe que cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, Because he knows when the word of God is in our hearts, como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. and just like the psalmist says, when his word is in our heart, it is not to sin Cuando against tú him. tienes la palabra de Dios en tu corazón, When you have God's word in your heart, va a recordarnos el no pecar contra Dios. we will be reminded not to sin against God. Otra de las estrategias que Satanás utiliza cuando viene a la palabra de Dios, Now, another strategy that he uses lo que dice segunda a los Corintios 4:4, is what 2 Corinthians 4:4 dice que en says. los cuales el Dios de este siglo, con D minúscula, Dios, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Uno quiere cegar el entendimiento de las personas. He wants to blind the minds of
the people. Él no quiere que las personas vengan a He Cristo. doesn't want people to come to Christ. Quiero decirte que si tú estás esta mañana entre nosotros, Let me tell you, if you're here this morning, no es casualidad. it is not coincidence. No hay casualidades en el reino de Dios. There's no coincidence in the kingdom of Si tú God. estás aquí es porque Dios te ha traído If you're here, it's because God has brought you. para que tú escuches ese So mensaje. you hear the message. Tal vez escuchaste la invitación de alguien. Maybe you've heard the invitation by someone. En este caso, Cristina invitó a su compañera. In this case, Christina invited someone. Eric ha invitado a su compañero. Eric invited someone. Y estás aquí no por casualidad, And it's not here because of pero quiero coincidence. decirte que Satanás quiere cegar el entendimiento de los individuos. But let me tell you that Satan wants to blind the understanding of individuals. Esa es una de sus That estrategias is one of his strategies, para que no nos resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. so that the light of the gospel does not shine in our hearts. Por eso cuando estamos evangelizando, And that is why when we're out giving the gospel, tenemos que estar orando. we need to be praying. Tenemos que estar pidiendo por esas personas e intercediendo. We need to be interceding for the people. Que Dios les abra el entendimiento. That God would open up their Que Dios haga understanding. resplandecer su luz en sus That corazones God would let his light shine in their hearts para que ellos puedan entender el mensaje de salvación. so that they could understand the message of salvation. No es un parque de diversiones. It is not a theme park. El caminar con Cristo es serio Walking with Christ is serious, y demanda seriedad. and it demands to be serious. Y como ya te dije, hermano o hermana, en la medida que tú estés caminando más cerca del Señor, And like I told you, the more you walk closer to God, en la medida que tú estés procurando cómo obedecerle, the more you're seeking to obey Him, cómo santificarte, how to live holy, cómo estar en la palabra, how to be in the Word, cómo estar procurando vivir diferente, trying to live differently, procurando cómo dejar la mentira, how to stop lying, procurando cómo dejar la deshonestidad. stop trying to be honest, Y tú dices, ya no quiero ser así. and saying, I no longer want to be Ahora that quiero way. andar en luz. I want to walk in the light. Quiero decirte lo siguiente, Let me tell you the following. prepárate. Be prepared. Prepara a tu familia. Prepare your family. Si tú eres una pareja que los dos están procurando hacer eso, If you're a marriage that are both working towards this, prepárate, hermano. be prepared, brothers. No puedes andar como en un parque de diversiones. You cannot be walking as if you're in a theme park. Tienes que estar preparado You need to be prepared porque los ataques se van a arreciar. because the attacks will come. Yo creo que lo mismo sucede con una iglesia. And I think it is the same for a church. Una iglesia que procura vivir en santidad. A church that is wanting to walk in holiness, Una iglesia que procura glorificar a Dios. to glorify God. Una iglesia que procura honrar a Dios. A church that wants to honor God. Deberíamos de prepararnos We should be preparing ourselves, o deberíamos preocuparnos. or we should be worried. Encontré esta cita de un pastor afroamericano. Es citada por un hermano llamado Ronnie Smith. Y él la cita y dice, no recuerdo el nombre de este pastor, pero creo que dice una gran verdad. La tengo en inglés, pero dice lo siguiente. Si no estamos teniendo constantemente un encuentro frontal, si no estamos teniendo constantemente un choque frontal en nuestras vidas contra Satanás, probablemente es que vamos caminando en la misma dirección. I found this quote that says, if you are not having a head-on collision with the devil every day of your life, that probably means you're going in the same direction. Creo que es de preocuparse, hermanos. I think it should be something to worry about.
Porque si hemos pasado de ser enemigos de Dios Because if we have stopped being enemies of God a enemigos de Satanás, and being enemies of Satan, lo más probable es que van a venir ataques. the likely thing is that we will face attacks. Pero si no estamos enfrentando esos ataques, But if we are not facing those attacks, pudiera ser que vamos en la misma dirección. it could be that we are going in the same direction. Yo creo que ninguno aquí queremos ser en esa misma dirección. And I don't think anyone here wants to go in that same direction. Las próximas semanas continuaremos con este tema. In the following weeks, we will continue this theme. Voy a pedirle al grupo de alabanza que venga con nosotros. Y tú me oíste hace un momento. Dije que cuando no estás en Cristo, no yo, pero la palabra de Dios nos dice que estamos separados de Dios. Estamos muertos espiritualmente. Probablemente tú te puedas ver bien en lo exterior, pero la palabra de Dios dice que espiritualmente te encuentras muerto, muerta. Y la única manera como eso puede cambiar es cuando alguien, en arrepentimiento, reconociendo su pecado, viene delante de Dios y le pide perdón y lo confiesa como su Señor y su único Salvador. Vamos a entonar este último canto. Al salir hay un cuarto allá afuera donde yo quiero estar, yo voy a estar. Si tú me has entendido y tú reconoces que te encuentras en esa condición, me gustaría orar contigo y hablar contigo. No voy a tomar mucho de tu tiempo, pero yo quiero que tú entiendas lo serio, lo delicado de esta situación. We want to pray for this before we sing this song, but I think it's very important that we understand that if a person doesn't have Christ in their lives, the Bible says that you are dead, spiritually dead. You are not friend with God. You are an enemy of God. And the only way that you can solve that is when you come before Him in repentance, confessing your sins, and declaring Him the Lord and the Savior of your life. I'm going to be outside praying for those who want to make that important decision in your life. ¿Me acompaña en esta oración? Let's pray. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu preciosa palabra. Y te pedimos, Dios, que al escuchar tu palabra podamos, Señor, estar alertas ante los serios, Señor, de lo que es el caminar con Cristo. No es un parque de diversiones, es un campo de batalla. Señor, los ataques vendrán. Ayúdanos, Padre, para estar fortalecidos en ti y en el poder de tu fuerza, para tener la armadura espiritual que nos protege ante los ataques del maligno y poder estar alertas, Dios, para poder discernir y distinguir sus estrategias, sus acechanzas. Padre, te damos gracias también porque podemos adorarte a través de los diezmos y ofrendas que serán levantados. Bendícelos y úsalos para tu honra y tu gloria. Lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.